Gusto en saludarles una vez más. Seguimos con el estudio de integrales de resolución inmediatas. En videos anteriores ya resolvimos los ejercicios 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Hoy vamos a resolver dos ejercicios más. Sería el ejercicio 5 y el ejercicio 6. En esta integral podrás darte cuenta que vamos a integrar la raíz cuadrada de z elevado a la 3 diferencial de z. Si comparamos este integrando con estas tres fórmulas que hemos estudiado hasta ahora, te darás cuenta que el integrando no se parece a ninguna de estas fórmulas que tenemos acá. Aquí tenemos el diferencial de x, aquí tenemos una potencia y aquí tenemos un cociente. Pero no hay raíz en ninguna de ellas. Entonces, como mencioné en videos anteriores, tenemos que valernos de propiedades para poder transformar este integrando a una fórmula conocida. Hay una propiedad de los radicales que nos indica lo siguiente. Si nosotros tenemos la raíz de una expresión algebraica, recuerda que lo que se encuentra acá es el índice, lo que se encuentra acá dentro de la raíz es la cantidad subradical. Entonces, si tenemos una raíz de una cantidad subradical cualquiera, podemos transformarla a una potencia. La base va a ser la variable que tenemos en la cantidad subradical. En el exponente vamos a tener un número racional donde el numerador va a ser el exponente de la cantidad subradical y el denominador va a ser el índice de la raíz. Aplicando esta propiedad a esta raíz cuadrada de z elevado a la 3, entonces la raíz nos va a quedar de esta manera. Z sería la base de la potencia, el exponente va a ser un número racional, el exponente de la cantidad subradical es el numerador y el índice, que es un 2, cuando no está presente ese número se sobreentiende que es un 2, ese índice iría en el denominador del exponente. Entonces podemos transformar esta raíz cuadrada de z elevado a la 3 a una potencia y nos quedaría de esta manera. Te darás cuenta ahora que el integrando ahora es una potencia. Y aquí tenemos la integral de una potencia. El exponente de esta potencia puede ser cualquier número. El único número que no puede ser la n es menos 1. Si es menos 1 no se aplica esta fórmula, sino que se aplicaría a otra fórmula. Entonces, n puede tomar cualquier número a excepción de menos 1. Como es 3 medios, entonces podemos aplicar la fórmula número 2. La fórmula número 2 nos indica que vamos a escribir la base, a esa n le vamos a sumar 1 en el exponente y a esta n la escribimos en el denominador y le sumamos 1. Nos quedaría entonces que y va a ser igual a z elevado a la 3 medios más 1 dividido entre 3 medios más 1 más c, que es la constante arbitraria. Realizamos esta suma de fracciones tanto en el exponente del numerador como en el denominador. Nos quedaría que y va a ser igual a z elevado a la 5 medios dividido entre 5 medios. Vamos a borrar esta parte acá para continuar con el ejercicio. Ahora bien, esta z tiene como coeficiente un 1. Ese 1 dividido entre 5 medios nos obliga a aplicar una doble c. Al aplicar la doble c, entonces nos quedaría que y va a ser igual a 2 quintos que multiplica. Ahora devolvemos la operación o aplicamos la propiedad nuevamente. Si tenemos una potencia, esa potencia podemos transformarla a un radical, donde el denominador de la potencia es el índice de la raíz y el numerador de la potencia es el exponente de la cantidad subradical. Por esa razón, aquí tenemos la raíz cuadrada, ya que este 2 es el índice, no se escribe, y este 5 es el exponente de la cantidad subradical más c. Y hasta aquí hemos culminado este ejercicio. Vamos a resolver otra integral.
Integral número 6. Diferencial de x dividido entre la raíz cúbica de x. Comparamos este integrando con las tres fórmulas que conocemos hasta ahora. Descartamos esta fórmula ya que aquí tenemos diferencial de x solo y acá tenemos el diferencial de x acompañado. Descartamos esta fórmula ya que esto es una potencia y aquí no tenemos potencia hasta los momentos. Y esta fórmula se parece ya que aquí tenemos diferencial de x en el numerador, aquí tenemos diferencial de x en el numerador, pero en el denominador tenemos una raíz cúbica y aquí tenemos es una variable. Por lo tanto, hasta los momentos no podemos aplicar ninguna de estas tres fórmulas. Pero si aplicamos propiedades de los radicales, entonces podemos transformar este radical a una potencia. Como te mencioné anteriormente, tenemos un radical, lo podemos transformar a potencia, donde la base va a ser la cantidad subradical, el exponente va a ser un número racional, donde el numerador va a ser el exponente de lo que se encuentra dentro de la cantidad subradical y el denominador va a ser el índice. Entonces, si aplicamos la propiedad, a este radical nos quedaría de esta manera. El índice iría en el denominador del exponente. La cantidad subradical, que no la tenemos presente, pero se sobreentiende que es un 1, iría en el numerador de la potencia. Entonces podemos transformar este radical a x elevado a la 1/3. Nos quedaría que y va a ser igual a la integral del diferencial de x dividido entre x elevado a la 1/3. Todavía así no podemos aplicar esta propiedad, esta fórmula, ya que esta variable tiene exponente 1 y esta variable que está aquí tiene exponente 1/3. Lo que sí podemos hacer es trasladar esta potencia que se encuentra en el denominador al numerador. Esa es una propiedad de la potenciación y esa propiedad la aplicamos en videos anteriores. Si no has visto ese material, te invito a que veas esos ejercicios para que puedas comprender este procedimiento. Si tenemos una potencia en el denominador, yo puedo escribirla en el numerador. Lo único que debo hacer es cambiarle el signo al exponente. Como aquí tiene signo positivo, en el exponente va a tener signo negativo. Entonces nos quedaría que y va a ser igual a la integral de x a la menos 1/3 diferencial de x. Y esto lo puedo hacer debido a una propiedad. Ahora sí tenemos la potencia del diferencial de x. Podemos aplicar la fórmula número 2 nuevamente. Recuerda que n, el único número que no puede tomar es menos 1. Si es menos 1 no se aplique esta fórmula. Aplicaríamos otra fórmula. En este caso es menos 1/3. Procedemos ahora entonces a aplicar la fórmula número 2. Nos quedaría que y va a ser igual a x menos 1/3 más 1 en el exponente dividido entre menos 1/3 más 1 más c. Realizamos esta suma algebraica tanto en el exponente como en el denominador. Borramos esta parte acá para continuar con el ejercicio. Tendríamos entonces que menos 1/3 más 1 va a ser igual a 2/3. Nos quedaría 2/3 en el exponente y 2/3 en el denominador, acompañado de la constante arbitraria, la x, que tiene un 1 de coeficiente, nos permite a nosotros aplicar la doble c con este denominador que es fraccionario. Entonces al aplicar la doble c nos quedaría que y va a ser igual a 3/2 que multiplica a la raíz cúbica de x al cuadrado. Tenemos una potencia con exponente racional, podemos transformar la potencia nuevamente a un radical, donde el denominador de la potencia es el índice de la raíz y el numerador es la potencia de la cantidad subradical. Entonces, la integral del diferencial de x dividido entre la raíz cúbica de x es igual a 3/2 multiplicado por la raíz cúbica de x cuadrado más c. Hasta aquí este video. Cualquier duda relacionado con los 6 ejercicios resueltos hasta ahora, puedes dejarla en los comentarios.
No olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega, donde continuaremos resolviendo integrales de resolución inmediata.